Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con una serie de videos sobre la unidad número 2 de cálculo diferencial, que es la unidad de funciones. El primer tema que vamos a ver el día de hoy es la combinación de funciones, que es uno de los temas más sencillos. ¿Por qué? Porque en este tema, combinación de funciones, únicamente realizamos las operaciones clásicas: suma, resta, multiplicación y división de funciones. Para esto debemos de tener, obviamente, en nuestro problema dos funciones: la función f de x, en este caso concreto, f de x, y la función g de x. En este caso, para este ejercicio, la función f de x es igual a x cúbica y la función g de x es igual a 3x cuadrada. Entonces, en este caso, si nos piden sumar esas dos funciones, pues ¿qué vamos a hacer? Simplemente sumar f de x a g de x y nos queda este resultado así como tal. Entonces, es un ejemplo así muy leve, muy sencillo de lo que sería la suma ahí de dos funciones. A continuación, si seguimos con el ejemplo, aquí viene ya la aplicación ya de las cuatro operaciones fundamentales: suma, resta, multiplicación y división, así como lo están viendo ustedes ahí en pantalla. Entonces vamos a hacer aquí las cuatro operaciones. Concretamente para f de x igual a x cuadrada, eso vale f de x, y g de x igual a 3x, y c, que en este caso c es una constante que sería raíz de 2, vamos a obtener la suma f de f más g por x, que es lo mismo que f de x más g de x. Si ustedes en algún texto, en algún libro, miran esto de esta manera, es lo mismo. Aquí únicamente lo que se hace prácticamente sería estar ahí multiplicando y obviamente nos resulta esto. Entonces, f más g, ahí multiplicándose a x, es lo mismo que f de x más g de x. Y luego la resta es la misma expresión, a excepción del signo, obviamente, ahí va signo negativo. La multiplicación, ponemos f por g, así como está en esta parte, y la vamos a multiplicar por x, y esto es lo que nos resulta: f de x por g de x. Y la división, así nos la podemos encontrar como f entre g por x igual a f de x entre g de x. Cabe señalar, aquí no lo puse, pero la división, una condición importante para realizar esta operación es que g de x sea diferente a 0. Como ya lo estuvimos explicando en la clase pasada, no podemos tener ahí una división entre 0. ¿Por qué? Porque se nos haría ahí una indeterminación o algo que matemáticamente no podemos expresar. Entonces, esa es la condición importante para la división: que g de x, en este caso esta parte, sea diferente de 0. Entonces, esa es la condición que debemos de tomar en cuenta. Y otra de las expresiones que vamos a obtener en este ejercicio es c por f y por x. Es decir, c, la constante que tenemos, que va a multiplicar a la función f de x, que se puede poner así de esta manera como está aquí o como está acá. Entonces vamos a comenzar con nuestro ejercicio. Entonces, para empezar la suma de esas dos funciones, ¿cuánto nos va a resultar? Pues tan sencillo. Aquí f de x tiene un valor de x cuadrada y g de x un valor de 3x. Entonces simplemente las acomodamos de esta manera, que serían x cuadrada más 3x. Así es nuestro resultado. La diferencia o resta es exactamente la misma expresión, nada más que aquí tenemos que colocar un signo negativo, obviamente porque es resta. Entonces, x cuadrada menos 3x, así queda ya. La multiplicación, f por g por x es igual a f de x por g de x, es decir, x cuadrada, que es f de x por 3x. Y aquí lo único que hacemos es multiplicar primeramente los números, en este caso el 1, que siempre está aquí de coeficiente, por el 3, que también aquí está siempre de coeficiente, absolutamente siempre. Entonces, ahí lo tenemos, esa expresión: 1 por 3 por x 2 más 1. ¿Por qué x 2 más 1? Porque acuérdense que ya lo hemos visto muchas veces, que en la multiplicación de las mismas bases, los exponentes se suman. Entonces, aquí
¿quién se va a sumar? Pues obviamente la x va a quedar porque es igual, es la misma base, y vamos a sumar las potencias, que es esta, que es 2, y el 1. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Pues x al cubo, que es lo que puse aquí. Y en la parte del coeficiente, pues 1 por 3, que es 3. Entonces, en la parte de la multiplicación, este es nuestro resultado. Seguimos con las demás expresiones. Aquí en este caso va a ser la división entre esas dos funciones. Entonces, la expresamos de esta manera, f entre g por x igual a f de x entre g de x. Y esto va a ser igual a ¿quién? Pues a nuestra función x cuadrada dividido entre g de x. Entonces aquí está la condición que la g de x no debe tener un valor igual a 0. Y ya únicamente hacemos las operaciones. X cuadrada entre 3x, ¿cuánto nos queda? Pues nos puede quedar de esta forma, 1/3 de x. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 3. Sin problemas podemos expresar así, 1/3. Y aquí aplicamos la regla de la división. En la división de las mismas bases, ¿por qué las mismas bases? Porque las dos tienen x. Entonces, en la división de las mismas bases, los exponentes se restan. Es decir, x al cuadrado, que la tenemos aquí en la parte del numerador, menos la potencia del denominador, de la x del denominador, que en este caso es 1. Como se restan, pongo 2 menos 1. Así de esa manera. Y ya únicamente expresamos 1/3 de x, que es igual a x sobre 3. Recuerden que aquí siempre tenemos un 1, entonces mi expresión, esta que está aquí y esta que está acá, son exactamente iguales. No tiene ninguna nada diferente, son igualitas. Y luego ya, en la última cuestión, en el último inciso, nos dicen que multipliquemos la constante c que nos dieron en el ejercicio original por f y multiplicado por x, es decir, la constante c por la función f de x. ¿Y cuál es la función f de x? Pues x cuadrada. ¿Y cuál es la constante que nos dieron en el ejercicio? Raíz de 2. Entonces, así lo expresamos, raíz de 2 por x cuadrada. Si ustedes quieren obtener el valor de la raíz de 2 en punto decimal, lo pueden hacer. Y si lo dejan así como está aquí, también está correcto. Entonces, ustedes eligen. Entonces, este es el primer ejemplo de este tema que se llama combinación de funciones.